Bienvenidos a un programa más médico, Viva Mejor, su programa favorito. Toda la semana traemos diferentes especialistas relacionados con las áreas médicas. Hoy vamos a tener con nosotros a un buen amigo mío a quien quiero muchísimo, que me extendió sus manos cuando llegué a este país, que nadie me conocía y me trató con una deferencia increíble. Hoy tengo el gusto y el honor de tenerlo aquí en nuestro programa y me refiero al doctor Rudy Guerrero, quien es ginecobstetra y es el presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Además, es el jefe de servicios de ginecología en el Hospital de la Mujer Dominicana y que va a discutir con nosotros temas diferentes relacionados todo con la ginecología, pero especialmente aquellos que están relacionados con el papiloma humano, que es un azote que está ocurriendo en el mundo. Vamos a hablar también sobre diferentes tipos de patología en el útero de la mujer y vamos a conversar con nuestro amigo y el querido doctor Rudy Guerrero sobre todos estos temas que estoy seguro van a ser de suma importancia para todos nuestros televidentes. Doctor, bienvenido una vez más a este programa. Gracias, José, por la invitación que me hace. Bueno, para mí es un honor, aunque hemos estado siguiéndote en los últimos 3 meses, pero estás de un avión en otro y ha sido difícil localizarte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos a empezar a hablar, por ejemplo, con cualquier tipo de pregunta importante relacionada con la ginecología. Por ejemplo, vemos muchas mujeres que van a los servicios del ginecobstetra con sangramiento. Muchas veces estos sangramientos son indolores, otros van con dolor. Otros van con prolapso del útero, o sea, con un descenso del útero dentro del canal vaginal. Y yo sé que ustedes están llenos de estas situaciones, están muy preocupados porque estuvimos hablando hace un tiempo ya de la gran incidencia de las enfermedades venéreas, sobre todo en las adolescentes, el gran número de embarazos que existen entre los adolescentes. Y creo que te he tirado bastante material para que tú desarrolles el tema cómodamente. Fíjate, José, lo primero, por lo menos, con respecto a lo que tú me hablas de los sangrados. Los sangrados uterinos anormales, la mayoría de las veces en las pacientes, ya de los 35 a los 40 años, hay una patología que son los fibromas o la miomatosis uterina, que dependiendo por lo menos de su localización en el útero, van a presentar a la paciente estos sangrados, como es el mioma cuando está a nivel submucoso, que está dentro de la cavidad uterina, o el mioma intramural. Doctor, para esas personas que nos están viendo y que no conocen bien lo que es la terminología médica, un fibroma... El fibroma es un tumor, por suerte benigno, benigno, que se presenta en el útero, en la mujer, en un 35% de todas las mujeres que andan en la calle, lo vas a tener como el que vemos aquí en la gráfica. Ahí vemos los miomas en su dependiente localización. ¿Pueden ser múltiples? No sé, pueden ser múltiples. Fíjate, a veces una paciente tú le puedes extraer hasta 12 fibromas a una mujer. 12 fibromas. En estos días operé una jovencita que inclusive se le trajo 12 fibromas. ¿Qué sintomatología causan estos fibromas? Son sangrados. La mayoría no causan dolor. Y causan a veces constipación. A veces la paciente se ve alterado el abdomen. Y el síndrome anémico que causa esta patología es muy frecuente, fíjate, porque la paciente llega a lo que es una hipermenorrea, que es cuando la paciente tiene más de 7 a 8 días de sangrado. Una mujer siempre menstrua 4 o 5 días y 3 días, pero en esta patología a veces el sangrado es de 7 y 9 días. Entonces usted recomienda que una paciente que esté acostumbrada no, que comience a sangrar por más de 5 días y que no sea su patrón normal de menstruación, correcto, debe buscar ayuda. Es una paciente que tiene que ir a su ginecólogo y luego el ginecólogo le va a indicar, ¿verdad?, la sonografía, y en la sonografía el sonografista le va a informar el tipo de la localización en sí del fibroma y se va a hacer el diagnóstico de miomatosis uterina. ¿Qué pasa? Que en esta paciente uno tiene que tener en cuenta cuando son pacientes jóvenes, no sé. Si es una mujer joven que no ha tenido hijos, esta paciente lo que se le va a hacer es una miometomía. Tú no le puedes traer el útero si la paciente no ha tenido hijos. Claro. Si es una señora que ha tenido ya paridad cumplida y tiene 2 o 3 hijos, a esta paciente, ya con mayor de 45 años, tú le vas a hacer lo que es una histerectomía. Si la paciente, o sea, por lo menos, le va a traer el útero, pero vas a dejar los ovarios. Y va a dejar los ovarios. Perfecto. Porque sabemos que los ovarios
lo produce una glándula muy importante que también se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, pero en sí es la que te mantiene por lo menos la piel en la mujer, te protege el aparato cardiovascular, fíjate, las hormonas que son muy importantes. Las varices. Y correctamente, eso es sumamente importante. Pero si es una paciente que ya pasa mayor de 50 años, es mejor ya extraer los ovarios, porque si le dejas los ovarios, tú lo que esa señora te puede llegar mañana con una patología. Doctor, y usted mencionaba anteriormente, esto es muy importante para nuestros televidentes, que un 35% de las mujeres tienen este tipo de problemas. O sea, de cada 100 mujeres, 35 tienen este tipo de tumor, ¿no? No, y veo, y es muy frecuente hoy ver estos fibromas en pacientes jóvenes que a veces pienso que la alimentación, o por lo menos como el mismo pollo, que le dan una cantidad de hormonas. Eso te iba a preguntar, Rudy, porque hay una gran confusión en el sentido de que los fibromas están asociados con una edad avanzada, con personas que ya han tenido su familia. O sea, una adolescente puede tener un fibroma. No, se ve mucho, es muy frecuente en una paciente ya de 28 a 30 años, muy frecuente. Esa es la edad donde se ve con más frecuencia. Se ven. Y esta paciente, lo que yo te digo, que hay que hacerle esta operación que tiene que hacerse con mucho cuidado, porque a veces crea muchas adherencias. Y esta paciente, como se va a operar, inclusive hay que ponerle lo que es la vasopresina, que es un vasoconstrictor para que la paciente no sangre mucho. Hay una hormona, por lo menos de un laboratorio de mucho prestigio, que son los análogos de la GnRH, que se utilizan en este tipo de pacientes. A veces cuando tú operas tienes que darles análogos a la GnRH para disminuir el tamaño del tumor y que el abordaje sea mucho mejor a nivel quirúrgico. Porque tú sabes que ya cuando la paciente es posmenopáusica, ya es una paciente que al disminuir la producción de estrógeno, estos tumores tienden a disminuir, a regresar. Sí. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Rudy, yo he oído y he leído en diferentes revistas médicas, ¿no?, que a veces este tipo de tumor tiene un peso extraordinario, ¿no? Por ejemplo, la experiencia tuya. Hay tumores de estos que tú has sacado. ¿El tumor más grande que tú has sacado, cuánto ha pesado? Bueno, hay tumores de estos que tú puedes sacar hasta de 5 y 6 libras. De 5 y 6 libras. Y 6 libras, eso es cierto. Wow, eso es increíble. Sí. El malestar, la incomodidad, eso te llega ya a un sangrado. E inclusive hay que tener mucha cuenta cuando uno va a operar este tipo de tumores, que siempre uno como ginecólogo, a estos pacientes hay que hacer urografía, para uno ver, porque es muy frecuente que un ginecólogo, haciendo este tipo de procedimiento, se lleve también los ureteres. Tú tienes que ver por lo menos la localización de los ureteres, y hay que hacer una urografía, o sea, para uno determinar, porque hay muchos problemas. Cuando el médico ginecólogo opera este tipo de fibroma o de patología y no le ha hecho una urografía, te puede llevar los ureteres, y tiene que tener muy en cuenta porque hay una distorsión de la anatomía completamente del útero. Claro que sí. Por el tamaño que tienen. Hay algo que está ocupando cavidad y está abriéndose paso poco a poco. Eso es cierto. ¿Qué otro tipo de sangrado? ¿Qué otro tipo de patología vemos con un sangrado, por ejemplo, sin dolor? No, a veces una paciente puede tener lo que llaman un pólipo endocervical a nivel del cuello uterino, a nivel del cuello, y esa paciente te llega al consultorio porque a veces tuvo relación anoche. Dice, doctor, pues yo sangré. Ajá. Y como tú le haces un examen físico, que es una especuloscopía, y tú le ves la cervix a nivel del orificio cervical externo del útero, ahí tú le ves que tiene un pólipo. Creo que aquí tenemos es una patología, bueno, es un examen tuve aquí del útero, donde está localizando, es el examen que se hace regularmente a las pacientes para tú determinar este tipo ya de patología a nivel de la pelvis. Ok, este tipo de patología que tú estás señalando ahora, también debe ser quirúrgica, es un procedimiento quirúrgico, hay algún tipo de manera de controlarlo. Sí, ya el pólipo, ahí se hace lo que se llama una polipectomía, que es la escéresis, es decir, que hay que quitar el pólipo. ¿Puede ser canceroso un pólipo? Eso es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy mínimo este tipo de problemas. ¿Qué tamaño, qué longitud puede alcanzar un pólipo? Un pólipo siempre viene siendo como el tamaño de una aceituna. Okay. Es el tamaño de un pólipo, pero es muy sangrante. ¿Es visible cuando...? Es visible cuando uno hace la especuloscopía, y a veces cuando uno va a operar también tiene que tener muy en cuenta porque el pólipo está tomado de un pedículo, que hay que tomarlo, ¿verdad?, con mucha su localización para evitar un sangrado
en el momento que tú estás operando. ¿Se puede reproducir un pólipo después de extirpado? No, yo diría después de extirpado, si se ha hecho bien la serie, sí. La causa más frecuente de pólipo. No, Pueden ser virales, pueden ser bacterianos, debido a infecciones, o es un crecimiento normal. no es un crecimiento a nivel del útero, José. Ok, perfecto. Sí. Entonces, hay muchas personas que dicen, y vienen a tu consulta y te dicen, mira, anoche tuve, como decías tú, relaciones sexuales y este hombre me lastimó. Sí, correcto. Y a nivel, y tú sabes también que hay que tener también muy frecuente que a nivel del cuello uterino también están estos problemas, por lo menos ya a nivel de la cervix. Y hay una serie de cosas, eso tú lo ves por la colposcopía, a veces una paciente tiene un estropión a nivel del cuello, tiene una estopía muy marcada, que a veces la estopía lo dan los anticonceptivos, y es una paciente que a veces tú ves que puede también tener un sangradito. También es visible en el momento Eso es visible, sí, como tú haces la colposcopía, y macroscópicamente tú lo ves. Tú sabes que la colposcopía no es más que un equipo que se inventó en Alemania el doctor Hirschman en el año 1925. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Ahí tenemos, no es un espéculo, José, ya viendo la parte ya del cuello. Okay. Pero en el año 1925 el doctor Hirschman, el colposcopio se inventó en Alemania, y esto vino realmente a revolucionar la parte de lo que es la patología del tracto genital inferior, porque ya cuando te sale un Papa Nicolau anormal, que la mujer tiene que hacérselo cada 6 meses a un año, lo más tardar, si ese Papa Nicolau viene alterado, tú tienes que hacer una colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? La colposcopía no es más que un sistema de lente, que es como un sistema de lente que lo que te va a magnificar el cervix. Y eso tú vas a lograr ver imágenes a nivel de la cervix, o a nivel por lo menos del epitelio del orificio cervical externo, y ahí tú vas a tomar biopsia dirigida. O sea que tú lo estás viendo, tú lo estás mirando y lo ves con el colposcopio, a magnificar, que es decir, tú lo vas a agrandar. Perfecto. Con el colposcopio donde tú vas a tomar la biopsia dirigida, eso tú se lo vas a mandar entonces al patólogo, y el patólogo que te va a informar a ti qué tipo de displasia, que era el término que se usaba anteriormente, que ahora se usa lo que llama el NIT, que es una neoplasia intraepiteliar de bajo grado o de alto grado según la clasificación de Bethesda. Yo he visto en la clasificación NIC 1, NIC 2. NIC 1, ¿Qué quiere decir esto, doctor? Esas son la clasificación que se dio en Bethesda, un estado de Estados Unidos, donde se dio esa nomenclatura que antes llamaba displasia 1, 2 y 3. 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa? Que el NIT 1, por lo menos, es una patología que tiene que tratarla, porque el NIT 1, ahí comienzan los problemas también en el cuello, que junto a este problema del papiloma humano, de este virus, que es el virus más frecuente que ahora mismo en el mundo, que es un virus que se asocia ahora mismo, yo diría en un 90% con el cáncer uterino, más el subtipo con el 16 y el 18. Vamos a poner, aquí tenemos, esto es una visión de una paciente con un papiloma, perdón, con un condiloma acuminado. Esto es un condiloma acuminado que lo produce el virus en el subtipo 6 y el 11. Por suerte, esto es benigno, José. Qué bueno. Y ya esto ya fíjate para que tú veas el tamaño que tiene esa paciente con ese papiloma. Porque y esto es producido por el virus. Por el virus del papiloma humano. Que puede causar en un grado de un 80%, dijiste. En un 90%, el 16, el virus, el subtipo 16 se asocia en un 93%, o más alto con lo que es el cáncer. Me decías anteriormente que hay no sé cuántos virus, estos 100 y pico. Hay más de 150 cepas de este virus. Pero que solamente hay 14 o 16, ¿no? Hay como el 6 y el 11 son el subtipo benigno, que son los que producen por suerte este tipo de manifestaciones. Entonces, el 16 y el 18 son los que se han estudiado mucho más hasta ahora, pero ahora está el 35, el 45, 46, 54, que también se asocian. Entonces, de acuerdo al número del virus, es la peligrosidad del cáncer. La peligrosidad. Cuando te dan el subtipo, que ya tú lo mandas a estudiar, que por suerte ya por inmunistoquímica te dan el subtipo, que antes en el país esto no hacía, pero ya por suerte uno tiene laboratorio aquí con mucha calidad que te dan esos reportes. Ya tú tienes que tener muy en cuenta que tú sabes el subtipo, y ya tú tienes que saber la conducta que va a tomar contra esta patología. Doctor, el papiloma es un virus
sexualmente transmisible, o sea, Eso es una enfermedad de transmisión una sexual. enfermedad de Sí. transmisión sexual. Aquí no Sí. hay ninguna otra vuelta, ¿verdad? No, aquí no hay ninguna Aquí otra una vuelta. persona que tenga el virus del papiloma humano tiene que empezar a revisarse, Sí, ¿verdad? correcto. De dónde lo pudo haber obtenido y demás. Sí. Las personas que usan, por ejemplo, el preservativo, lo que se le llama comúnmente el condón, ¿verdad? Sí. Pueden estar protegidas realmente contra este virus. ¿Qué debe hacerse para evitarse? ¿En qué cantidad, por ejemplo, de personas se ven con el virus aquí? ¿Qué por ciento hay? Yo te diría que ahora mismo, o sea, aquí tenemos cerca de un 20% ya. O sea, de cada 100 mujeres, De cada 100 20 mujeres, 20 o están 21 infectadas y están de este virus. transmitiendo. Y están transmitiendo, es un vector Ok. que está transmitiendo este virus. Lo transmiten Porque lo que en ambas pasa es direcciones. lo transmiten en ambas direcciones. Ok. Porque tanto la mujer, porque esto es un problema bastante serio ahora mismo, ves, tú tienes una pareja que tú te casaste o estás con ella, esta paciente, esta pareja, tuvo una pareja anterior y tú vienes a tener relación con tu pareja nueva. Pues ella trae el virus antes De sabrá Dios cuándo, de saber cuándo lo ha tenido. Entonces tú vas a adquirir ese virus porque el virus tiene diferentes manifestaciones clínicas. Tiene una manifestación clínica, fíjate, latente, y tiene una manifestación clínica y subclínica. Es decir, que como tú lo estás mirando clínicamente, pero hay un virus que no se ve, que es el que se asocia realmente a el 16, el 18. Ese virus tú lo vas a ver como tú haces la colposcopía, que tú le mandas la biopsia, tanto al citólogo como al patólogo te va a informar de este tipo de virus. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio, si uno de los dos es diagnosticado con el papiloma humano, tiene que investigarse a la otra persona, ¿verdad? Tienen que investigarse a la Los otra dos persona. tienen que someterse a un chequeo Correctamente. médico para ver quién de los Sí. dos tiene o si lo tienen ambos, Sí, ¿verdad? eso es cierto. ¿Verdad? ¿Y cómo se trata el virus del papiloma, doctor? El virus del papiloma humano se trata, vamos a poner esta imagen que estamos mirando aquí, ya es un virus en el hombre, fíjate. Ajá. Fíjate que tú estás mirando ahí el ¿Cómo glande. se manifiesta? ¿Qué son pápulas o son...? Sí, son pápulas, y tú estás mirando también a nivel se presenta del surco ovalano prepucial en el hombre. Eso es indoloro. Eso a veces en el hombre le trae como un escozor, Ajá. fíjate, pero el hombre se ve esta verruga también. Ah, ok. Y este es un paciente que hay que tratarlo. Fíjate, tú me haces la pregunta, primeramente en la mujer, antes se tenía un medicamento que uno lo usaba muy frecuente, que era la podofilina al 25%, Sí. que no se usa en la mujer embarazada porque es muy cáustico. Acuérdate que estos virus en la mujer embarazada se aumenta mucho, porque en la mujer embarazada es un inmunodepresión, el virus aprovecha y el crecimiento es muy rápido en la mujer embarazada. Y cuando la mujer se desembaraza, muchas veces estos virus desaparecen. En la mujer embarazada lo que uno usa, y también en paciente no embarazada, es el ácido tricloracético, al 70%, que es una sustancia que cuando uno la pone uno tiene que tener mucho cuidado, porque cuando uno va a topicar a esta paciente, si tú no la topicas, esto tiende honestamente a llevarse parte, Te queda una abrasión. te puede quemar una abrasión. Sí. Tanto en el hombre, que se usa también lo que es el 5-fluoracilo, que tú se lo aplicas a veces al hombre. El hombre tiene que estar 2 horas puesto con él con un preservativo, y a las 2 horas ya se puede lavar. Y el hombre tiene que hacerlo por lo menos en una periodicidad de 7 a 8 aplicaciones. ¿El virus del papiloma humano? El virus se controla. Se controla. Se controla. ¿En qué sentido se controla? ¿Se controla su avance, su distribución? ¿Cómo se controla? No, se controla su avance. Su avance. Yo te diría así, porque la manifestación clínica, primeramente, mira este. ¿Qué es esto, doctor? Esto ya, también ahí tenemos esta foto, que es un virus también del papiloma. Del papiloma. Esto es en un hombre, ¿verdad? Es un hombre. Wow, pero para llegar a ese estado tú tienes que tener un abandono Sí, total. pero hay hombres también que tú lo ves con este problema, y también a nivel, principalmente en los gays, los homosexuales, tú lo ves a nivel del ano, tú ves también lleno de este virus. Claro. Que ya estos son asuntos ya de que hay que tratarlo con electrocirugía y a nivel quirúrgico, y de luego topicarlo, porque no es tan fácil, lo sé. En el caso que estábamos viendo la imagen anterior, ¿es tratable también en ese grado de avance? Sí, eso hay que tratarlo a nivel de electrocirugía, quirúrgico, y de ahí ya tú tienes ya que topicarlo. Porque ya ahí el ácido tricloracético, viste, te va actuando realmente, pero ya cuando tú tienes el tamaño de ese virus que casi ocupa, que es uno de los problemas en la cesárea, que te voy a hablar ahora, que en la indicación de la cesárea es una indicación relativa, que esto se ha aumentado los índices de cesárea por este tipo de virus. O sea, si porque tú ya tienes- uno hoy, realmente cuando ve este virus en el canal del parto, ya es como una indicación de cesárea. de cesárea. ¿Por qué? Porque cuando los niños pasan por el canal del parto, entonces ellos se infectan a nivel de la laringe.
y da una infección a nivel de la laringe que ya se ha demostrado que estos niños infectan cuando el bebé pasa por el canal del parto. O sea, ya una persona que tenga este tipo de lesión y está embarazada necesariamente necesita. Sí, es una conducta ahora mismo, ¿verdad? Que no, porque ¿verdad? La conducta es cuando obstruye el canal del parto. Pero ya uno por prevención, José, ya cuando uno ve un virus esto por el bebé, Sí. a nivel, hasta los neonatólogos ya te recomiendan que tiene que hacer Doctor, ¿y necesario. qué usted le pudiera decir a todos estos adolescentes que están teniendo una vida sexual activa, promiscua, muchos de ellos, que oyen hablar de estas cosas, pero no saben en realidad la peligrosidad de no cuidarse sexualmente? ¿Qué usted pudiera recomendarle? Porque es que hay muchos adolescentes que ven este programa y muchísimos padres que ven este programa. Y nuestro programa está orientado a dar consejos, ¿verdad? Y ayudar. En el caso específico del virus del papiloma humano, ¿cuáles serían los consejos que usted nos pudiera dar como precaución, como profilaxis? Primero yo le aconsejo por lo menos que estos jóvenes adolescentes primero deben usar el preservativo, José, que lo protege en parte. La mayoría de los adolescentes, doctor, no sabe ponerse un preservativo. Sí, eso La es mayoría de los adolescentes, en el caso de las muchachas, no saben ni ponerlo ni quitarlo. Es una cosa terrible. Nosotros lo vemos. Por eso es muy importante que a nivel ya de la escuela, la parte de lo que es la parte de la educación sexual y a nivel también, por lo menos esta conferencia, uno llevarla también a esos niveles de la escuela. Claro. Y realmente el Ministerio yo diría de Educación, implementar esto. ¿Tiene una protección, el preservativo tiene una protección relativa? Eso es relativo, porque acuérdate que José, que tiene que depender, porque eso es un látex, es un plástico, ajá, y muchas veces se puede romper. Entonces tú tienes que usar un preservativo, tiene que ser de muy buena calidad. Fíjate, eso es importante, porque muchas veces el preservativo que tú ves, la mayoría de las veces, y te voy a hacer claro que ponen a veces en estos, los moteles son preservativos de baja calidad, y hay que poner la gente tiene que usar preservativos de muy buena calidad. Y una cosa importante con respecto a este virus es ponerse las niñas, por lo menos a partir de los 9 y 11 años, las madres tienen que vacunarlas. Fíjate. O sea, existe una vacuna, ¿verdad? Existe una vacuna que está en el mercado, que es la Cervarix y la Gardasil, que son de 2 laboratorios en el país, que la tenemos presente, que las madres tienen todas que vacunar a su niña. ¿Por qué? Porque en un 100% cuando muchas madres dicen, doctor, perdona que te interrumpa, muchas madres dicen, yo no tengo que vacunarla porque yo sé que ella no está teniendo relaciones sexuales. ¿Usted cree que esto es una actitud correcta o incorrecta? No, no es una actitud correcta. Yo considero que lo importante es que la madre, a partir de los 9 y 11 años, esta niña... 9 años es muy temprano. 9 años. Ponte de los 11 años, ya esta niña deben ser vacunadas, José. Deben ser vacunadas y... Porque en un 100%, si esta vacuna te cura en un 100% si tú nunca has tenido relaciones. Fíjate, eso es importante. Mira saberlo. Qué importante está eso. Sí, pero si tú has tenido relaciones también debes ponértela. Sí. Porque el grupo ahora mismo es de los 11 de los 9 a los 45 años tanto en la mujer. Y ahora la FDA acaba de aprobar, en lo que es Gardasil, poner esta vacuna ya de los 9 a los 26 en el hombre. Ah, porque te iba a hacer esa pregunta. En el hombre también ya se debe poner, o sea, que ambos se tienen que a los niños. Y hay una vacuna que tiene una reacción cruzada también para estos virus. Pues acuérdate que el Gardasil cura sobre estos 4 virus, el 6, el 11, el 16 y el 18. Pero la Cervarix tiene una reacción cruzada que también los virus que hemos mencionado, 35, esto lo cubre. Si usted está viendo nuestro programa, ha escuchado al doctor Rudy Guerrero hablar sobre el papiloma humano y la importancia de la vacuna en los niños, en las niñas, desde los 9 años, doctor, hasta ya en la mujer hasta los 45 hasta años. Los 46. Y en el hombre también, que está aprobado recientemente, es importante que se vacunen desde los 9 a los 26. Doctor, nos queda un poquito de tiempo. Yo no quiero hacerle ninguna pregunta que relación. Me gustaría escuchar a usted qué le puede decir en términos generales a las personas que están teniendo sangrados indolores, aquellas personas que tienen un abdomen crecido y no saben el origen, aquellas personas que cuando tienen
sobre todo las mujeres cuando tienen relaciones sexuales sangran, ¿verdad? ¿Qué consejo? ¿A dónde deben ir? ¿A quién No, lo importante es ir a la especialidad, ¿verdad? Lo que es la ginecología y la obstetricia. Siempre, por lo menos cuando una paciente presenta este tipo de problemas, tiene que visitar su ginecólogo. Fíjate que por suerte, José, ya en nuestro país, ya nosotros por lo menos contamos con toda esta tecnología. Fíjate, a veces tú ves ya este tipo de pacientes con estos sangrados y de que llega uno determina y uno trata al paciente y se cura. que visiten con frecuencia a su Correctamente. médico? También en pacientes mayores, José, tenemos lo que es el cáncer de ovario, que a veces lo tienen nuestras abuelas, que es algo muy silente, y tú ves que se le va creciendo el abdomen. Ese es un tema que tenemos que tratar. Y ese es un tema, por lo menos, que el ovario, que es una de las patologías que más mata más rápido en sí en la mujer, uno tiene que ver que de que uno ve a su abuelita con un abdomen y uno ve creciéndole y una parte ya líquida, ahí ya uno tiene que tratarla también, llevarlo al ginecólogo. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos muchísimo su consejo. De verdad que cualquier persona que tenga un caso de esto debe recurrir inmediatamente a ver su médico. Sabemos que no te gusta dar tu teléfono, que eres muy humilde en esto, pero tú estás en Otorrino, yo te tengo bien chequeado, además tienes tu centro, tu propio centro, el Instituto Médico San Lucas, y cualquier persona que tenga un caso como eso puede acudir al doctor Rudy Guerrero con toda confianza de que su hijo, su hija o usted mismo va a estar en muy buenas manos. Muchas gracias, doctor. Gracias, José. Gracias por tu invitación. Ok, será un placer y ustedes, nuestros queridos televidentes, continúen en sintonía con la continuidad de nuestro programa y de su programa Viva Mejor. Muchas gracias. Gracias.